Y estamos aquí en nuestro primer bloque de entrevistas con un invitado especial, alguien de casa, el doctor Mauricio Gallo. Él es cirujano urólogo. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, doctora Anaí, muchísimas gracias, doctor Julio. Un placer, como siempre, estar con ustedes. El doctor Mauricio es el encargado del núcleo de la próstata dentro del Centro del Riñón Guadalajara. Y bueno, pues va a hablarnos sobre este interesante tema que es la hiperplasia prostática. ¿Por qué ocurre esto, doctor Mauricio? ¿Y qué es? ¿Cuál es la definición de una hiperplasia prostática? Bueno, básicamente la hiperplasia más bien es un término patológico y como tú lo sabes, la hiperplasia se refiere al crecimiento de una célula. Entonces, el fenómeno de crecimiento prostático, el término común que básicamente manejamos es hiperplasia, pero también hay otro fenómeno que es hipertrofia, que básicamente es crecer el número de células. A final de cuentas, lo que nos debe de quedar muy claro es que lo que sucede es que por factores hormonales normalmente, que después de ciertos años, a partir de los 40, como bien lo decías, 40, 45 años de edad, empieza a haber ciertos cambios hormonales, la testosterona baja y empieza a haber suplementación de otras hormonas y entonces eso hace que la célula prostática empiece a aumentar y reproducirse tanto en número celular como en volumen. Entonces, eso es uno de los factores y lógicamente también está inmiscuida la parte genética porque tanto la facilidad para el crecimiento de la glándula como el antecedente que puede generar que haya más niveles hormonales, pues prácticamente son los que detonan una alteración de este tipo. Realmente es extremadamente frecuente, de hecho los libros, como bien lo saben, habla de que cerca de 9 de cada 10 pacientes van a requerir tratamiento o hasta llegar a un procedimiento quirúrgico de la próstata. Y sobre todo la parte importante y lo que siempre hacemos mención es, vale más la pena acudir a tiempo para tratar de determinar si realmente es un crecimiento o puede ser un crecimiento más bien relacionado a un cáncer de la próstata, que a final de cuentas, pues, en cualquiera de los dos casos hay muchísimas posibilidades de pensar que podemos llegar a curarlo, ¿no? Hablar de crecimiento prostático a los varones nos causa ruido. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no queremos vernos relacionados en un acto quirúrgico y todavía queda esa cuestión mítica de que siempre tenemos que hacer una exploración digital. Creo que eso ha evolucionado. La medicina, como parte de la evolución, ha tenido métodos diagnósticos distintos. El estudio de ultrasonido, la resonancia magnética, la medición de antígenos prostáticos nos permiten determinar con un buen interrogatorio clínico si el paciente está teniendo cambios en esa glándula con un crecimiento. ¿Cómo marcarle al paciente cuándo debe evaluarse de manera primaria? Sí, claro, doctor. La verdad es que a partir de los 40 años, en todos los pacientes varones, lo más conveniente es verlos en consulta. Y bien lo dices, la parte de la salud de la próstata sigue siendo un mito y sigue habiendo muchos tabúes sobre él, ¿no? A final de cuentas, que el tacto rectal, que el pudor del paciente puede ser vulnerado. Y yo creo que es algo que hace que el paciente no acuda rápidamente. En general, yo siempre en consulta les platico a los pacientes que creo que las mujeres y los hombres estamos educados, dentro de muchas de las diferencias que tenemos, en que a la mujer le hacen hincapié en que a partir de cierta edad acuda a hacer sus revisiones anuales, tanto de mamografía como Papa Nicolau, estudios generales, y al paciente varón normalmente no nos inculcan esa parte y entonces siempre tratamos de dar la vuelta, buscar alguna justificación para no ir a consulta. Y bien, qué bueno que lo comentas porque realmente sabemos en la actualidad que el examen dígito rectal o el tacto rectal es una prueba que tiene su valor, pero muy específicamente en algunos pacientes. Ya tenemos estudios muy sofisticados como es, por ejemplo, antígeno prostático. Actualmente podemos hacer un antígeno prostático ultrasensible que nos facilita la detección más cercana a la posibilidad de que haya cáncer o que no haya cáncer. El ultrasonido no es lo mismo el ultrasonido que tú utilizabas simplemente hace 10 años que el que tienes actualmente. La definición, las habilidades que puede llegar a tener, pues van cambiando y en la actualidad un armamento que nos permite tratar de evitar hacer algunas pruebas, que es la resonancia magnética multiparamétrica. Entonces, a final de cuentas, la parte más importante y creo que lo que tenemos que hacer hincapié es que no debe de haber miedo, no debe de haber resistencia a que el paciente vaya a consulta. O sea, tiene que ir, tiene que saber cómo están sus órganos genitales en general. Siempre hay una broma, hay un chascarrillo en base a esto. Ya lo dice Lalo Castillo, que se quedó muy, muy clavado con esta parte del tacto rectal, pero definitivamente ya no es la misma época y aunque fuera, realmente si podemos nosotros evitar que un paciente tenga, por ejemplo, en este caso, cuando la hiperplasia
prostático puede llegar a tener un daño definitivo en la vejiga o un daño renal por reflujo, pues realmente pues creo que podemos soportar cualquier prueba que pudiéramos tener, ¿no? Entonces, lo más importante es esa parte de decir, todos los hombres a partir de los 40 años tenemos que ir a consulta, tenemos que tener una revisión urológica con el urólogo de confianza de ustedes, con quien se sientan cómodos. Y normalmente hay que hacer pruebas. Digo, ya lo hemos hecho varias veces. En el Centro del Riñón hemos hecho campañas de detección de problemas prostáticos, no nada más de cáncer de próstata. Y básicamente son pruebas que a final de cuentas hay gente muy capacitada como tú, haciendo ultrasonidos en un área específica, un antígeno prostático, un examen general de orina. Son 3 pruebas que prácticamente podrían cambiar la vida de un paciente. Digo, también contigo, Julio, nos ha tocado tratar pacientes con daño renal definitivo por un problema prostático que se pudo haber tratado fácilmente y resuelto muy fácilmente también, ¿no? Cuando el paciente entiende que una cosa puede secundar a la otra, ¿no? Claro. Y un crecimiento prostático que le da una variable anatómica a una vejiga y la dinámica de vaciamiento generó un estado de reflujo a los riñones y un daño renal crónico que a veces podemos rescatar un poquito de esa funcionalidad y no llevar de manera pronta a un paciente a un tratamiento sustitutivo dialítico. Cambia mucho la visión y el paciente empieza como a lastimarse emocionalmente a sí mismo y decir, si lo hubiera hecho, ya a veces el pronóstico no lo podemos cambiar, pero sí ustedes entender que crear conceptos clínicos como lo que tiene el Centro de Riñón Guadalajara y que ya con más de 15 años de experiencia, haciendo equipo, haciendo familia, porque el paciente es estudiado de manera integral por todo un equipo de profesionales para poder hacer un diagnóstico imagenológico. Contamos con un laboratorio de punta en donde el personal que evalúa y los estudios lo hace con todo el profesionalismo, pero sobre todo con los estándares de calidad que requerimos y que obtuvimos este año una certificación y además obtuvimos un lugar especial por parte de los certificadores porque estamos haciendo las cosas como se tienen que hacer laboratorialmente, pero sobre todo tú como profesional en la parte oncológica, en el área de urología, pues al paciente le consta que tenemos que buscar algo que le garantice que el paciente tiene una condición benigna en su próstata, porque obviamente buscamos que si el paciente tiene que llegar a un acto quirúrgico es porque médicamente ya se le intentó dar todo el tratamiento, pero obviamente cuando ya la condición de vaciamiento no es apropiada, el crecimiento está causando entorpecimiento, el paciente tiene alguna condición, tenemos que contemplar, Mauricio, cuando el paciente está comprometido con su salud en poderle ofrecer algo que lo quirúrgico sea la alternativa que pueda resolver. Y creo que como parte de la evolución en la salud urológica ha evolucionado. Hay procedimientos que antes eran la resección transuretral que vino a cambiar de alguna manera con procedimientos que decíamos que iba a costar trabajo pulirlos, pero creo que hoy la enucleación prostática ha venido a revolucionar y estamos viendo muchos pacientes que conservan su funcionalidad sexual, que no hubo una condición de riesgo, que se quitó por completo el problema y que son pacientes que no van a tener que volver a ser sometidos a un procedimiento de tipo quirúrgico, que antes sabíamos que se le había hecho una resección transuretral. Existía la probabilidad que en unos años más volviera a tener una recaída o una recurrencia, porque la condición hormonal ahí está, ¿cierto? Claro. Por lo tanto, este comportamiento clínico yo creo que es importante que hablemos en la siguiente sección de entrevista cómo ha venido a revolucionar esto y que obviamente en los últimos 10 años se ha ido puliendo en nuestro país todo este procedimiento y que creíamos que no se iba a quedar tan definido como un acto quirúrgico seguro para los pacientes, ¿cierto? Sí, así es. Vamos a ir a la sección de Piensa Saludable con Ruth y regresamos para platicar un poquito más cómo la evolución quirúrgica en la urología ha marcado la pauta, ¿te parece? Será un gusto. Con el doctor Claro que Rebeca. Continuamos.